Bueno, doctor, ¿nos podría dar una breve explicación de cómo comenzó este movimiento de la UP? Bueno, lo que sabemos es que en 1984 el gobierno del presidente Belisario Betancourt emprendió varios procesos de negociación con distintos grupos de guerrilla. Algunos de esos procesos se realizaron con el M-19 y también, si no estoy mal, acercamientos con el ELN. Y se avanzó en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que en su primer momento concluyó con un acuerdo que fue suscrito tanto por el gobierno como por las FARC, que se llamó el Acuerdo de la Uribe Meta. En ese acuerdo se preveían varias cosas: un paulatino cese de hostilidades, la guerrilla se comprometió a acabar con el secuestro, el gobierno por su parte se comprometió a darle plenas garantías a un movimiento político que abriría el espacio para que los guerrilleros pudieran hacer un paso a la vida civil. Ese movimiento fue la Unión Patriótica y efectivamente, finales del año 1984 y hasta mediados de 1985 comenzó a organizarse este movimiento. A él llegaron algunos miembros de la guerrilla activos, comandantes de la guerrilla dejaron pues su actividad clandestina y vinieron a las ciudades a hacer política. Uno de ellos, el que hoy es el segundo hombre de las FARC, Iván Márquez, estuvo en ese proceso liderando la discusión y todos los avances para crear a la UP. Y también a ese movimiento se integraron muchas personas y movimientos: el Partido Comunista, sectores del Partido Liberal, movimientos cívicos, personas que pertenecían pues no solamente a movimientos políticos sino a iglesias. En el año 85 efectivamente se realizó el lanzamiento público de la UP y también comenzaron los asesinatos, las desapariciones, las masacres realizados por grupos paramilitares y también, como lo denunciaron las directivas de la UP por miembros de la fuerza pública contra este nuevo movimiento. Bueno, muchas gracias. Y hablando acerca del genocidio, ya del exterminio, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la información que ellos dieron? Bueno, que usted sepa, ¿no? Bueno, si ustedes observan y estudian un poco la teoría del genocidio, primero, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es el exterminio parcial o total de un grupo humano. Para que se acabe un grupo humano por efectos de la violencia, se requiere tener un ambiente propicio en la sociedad para ello, o por lo menos que los asesinatos, estamos hablando de miles de asesinatos, no estamos hablando de uno, ni dos, ni 10, ni 100, estamos hablando de miles de personas que son ultimadas. Para que eso ocurra en la sociedad tiene que haber un contexto que por lo menos sea tolerante con esos hechos, o incluso favorable a esos hechos. En el genocidio de Ruanda, antes de que ocurriera, por ejemplo, la muerte de 800.000 personas tutsis, se crearon una serie de mecanismos propagandísticos que permitieron que al final, cuando vino ya ese momento de violencia extrema, pues la opinión pública, por decirlo, la gran mayoría de las personas aceptaban de manera indolente que se estaban asesinando a sus compatriotas. Bueno, en Colombia también se creó un ambiente propicio. Muchos líderes de opinión salieron a acusar a la Unión Patriótica de ser una especie de apéndice o de fachada legal de la guerrilla. Y se le acusó a muchos líderes con nombre propio de ser guerrilleros, siendo personas que eran pues activistas legales, personas reconocidas como periodistas, líderes cívicos, sindicalistas, dirigentes del Partido Comunista Colombiano, de ser guerrilleros. Y se mezcló de una manera irresponsable el hecho
de que vinieran personas, como lo dije ya, de la guerrilla, a ese proceso, que era un proceso de paz, con el hecho de que la guerrilla estaba utilizando a la Unión Patriótica para hacer lo que se llama la combinación de las formas de lucha. Se escribieron artículos en la gran prensa, aparecieron mensajes en los grandes medios de comunicación, se habló de manera irresponsable sobre la Unión Patriótica. Así que, sin generalizar, porque por supuesto hubo periodistas que también defendieron a la UP, sí hubo de parte de grandes medios de comunicación una actitud que pudiéramos calificar cuando menos de irresponsable y en algunos casos de incitadora a la violencia. La sociedad colombiana ha sido desde mucho tiempo atrás una sociedad que ha sido propensa al anticomunismo, no es un fenómeno reciente. Desde mucho tiempo atrás, la Guerra Fría y antes incluso, en nuestra sociedad se han emitido siempre mensajes contra los comunistas, contra los opositores, contra la gente de izquierda. Y eso ocurrió también en el caso de la UP. Miembros del gobierno, ministros, oficiales de la fuerza pública, miembros de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia, periodistas muy destacados, coincidieron en señalar, hacer acusaciones, repito, irresponsables contra los líderes de la UP, y el resultado de eso fue un ambiente que propició los crímenes. Y con todo respeto a esa pregunta, ¿no? ¿Qué información da también los medios de comunicación acerca del asesinato del doctor Manuel Cepeda? Bueno, también allí hubo una actitud bastante, yo no diría solamente tolerante, sino incitadora a la violencia. Mi padre lo acusaron de ser guerrillero, de ser un hombre íntimamente ligado a la guerrilla de las FARC. Su asesinato de alguna manera fue justificado por algunos medios de comunicación. Incluso hasta el día de hoy existen ese tipo de expresiones, cuando por ejemplo la Corte Interamericana le pidió al gobierno colombiano que pidiera perdón públicamente por este asesinato, cosa que al final tuvo que hacer este gobierno, o mejor, que quiso hacer este gobierno, a diferencia del gobierno de Álvaro Uribe. Pues hubo varios columnistas que salieron a decir que ese no era un crimen, realmente era simplemente una ejecución justificada, que era prácticamente responsabilidad y culpa de mi padre, que no debía pedirse perdón, que tal vez era yo el que debía pedir perdón y no el gobierno. Es más, nosotros tuvimos en una oportunidad una muy seria polémica con el expresidente Uribe sobre este tema. Quiero recordar que en una época, cuando él se iba a hacer reelegir, el expresidente puso a circular a través de su campaña una cuña. Espérense y se las voy a mostrar aquí. Un spot publicitario que era el siguiente. A ver si lo puedo localizar aquí. Ah, no, es que aquí esto no puede. No, es que aquí no se puede ver porque la cámara no puede. Aquí este no lo vamos a poder ver, pero yo se los voy a mostrar para que ustedes lo busquen. A ver, es que esto ¿Quieres cortar?